Buenas noches, bienvenidos todos a este espacio virtual. Les habla Rafael Pacheco y en pocos minutos les comentaré mi criterio sobre la pena de muerte y el Estado de Derecho, una visión reflexiva, con la finalidad principal, pero no única, de compartir con mis compañeros de clase de la materia de actividad empresarial e intervención del Estado un tema de mi interés y de sugerencia, según pienso les será útil para su formación. Comencemos. Advierte la mayoría de quienes rechazan la pena de muerte el argumento de la posibilidad de error, es decir, que los daños de privación de la libertad son de algún modo reparables en algún sentido, quizás en el sentido pecuniario, si hubiese un error en el juzgamiento, pero el de la pena de muerte no, de ninguna forma podría ser indemnizado en caso de error porque no podría restituirse la vida o algo equiparable. Sin embargo, existe para mí un motivo de más peso para la oposición de la pena de muerte como recurso del Estado, y es que esa institución es incompatible con los principios del Estado de Derecho. La pena de muerte es propia de los regímenes totalitarios, de los regímenes absolutistas. En el Estado de Derecho, el sujeto preexiste al Estado. No en una relación cronológica que advertimos es cierta, el sujeto existe antes que el Estado, pero va más allá del sentido temporal. El sujeto preexiste al Estado en un sentido ontológico. El sujeto está antes que el Estado, es decir, los sujetos serían la causa y el Estado un efecto. El Estado, en su forma más simple, relativizando los otros elementos, no es más que una congregación de sujetos. La institución de la pena de muerte invierte esta relación porque si el Estado puede matar legítimamente a sus sujetos, entonces quiere decir que el Estado está antes que los sujetos. Esto hace que se entienda que el sujeto debe su existencia al Estado. Y esta es la mentalidad propia de los estados totalitarios como la República Popular China o regímenes absolutistas como la Francia del siglo XVIII. En un verdadero Estado de Derecho, el Estado no puede matar a un sujeto, pero sí podría imponerle otro tipo de castigo, pero nunca el castigo de la pena porque de ninguna forma le debe la vida al Estado, ¿no? Bajo este supuesto es incompatible que los estados que propugnan la vida y la libertad como principios y valores comulguen con la pena de muerte. Sería una gran incoherencia. Hasta la fecha, los estados que aún mantienen este sistema, el recurso de la pena de muerte, soportan su existencia bajo las razones de la persuasión, la economicidad de la pena y muy lejanamente la retribución del delito cometido. Sobre la persuasión podemos comentar, según un artículo de The Journal of Law and Economy de la Universidad de Chicago, que con cada ejecución hubo una disminución de 5 homicidios durante el periodo de 1977 y 1997. Por otro lado, el Centro de Abdurrahman Al-Borman de Irán señala que de 11 países, 10 que abolieron la pena de muerte en la siguiente década tuvieron un descenso en la tasa de homicidios. Por otro lado, el Consejo de Investigación de las Academias Nacionales de Ciencias de los Estados Unidos publicó un estudio elaborado por el comité de especialistas que abarcaba la consulta de otros estudios emitidos durante 30 años hasta 2012 sobre la pena de muerte. La conclusión del estudio es que no existe evidencia de que la pena de muerte reduce la tasa de homicidios, tampoco de lo contrario, ni siquiera se logró determinar si la pena de muerte carece de efectos sobre la tasa de homicidio. Sobre el hecho de que la pena de muerte es mucho más económica, hay un estudio en la Universidad de Seattle que revela que en los casos de pena de muerte implica mayor presupuesto en comparación con los encarcelamientos promedio. En 5 de 6 etapas del proceso aumentan los gastos. Encarcelamiento precondena, defensa, resguardo policial y apelaciones. Los procesos suelen ser más largos y haber más apelaciones por estar en juego la vida. Pese a estos aspectos debatibles para el sostenimiento de la pena de muerte como recurso del Estado, destacamos que realmente la esencia de eliminar la pena de muerte en los estados de derecho debe venir por la concesión de los derechos humanos y fundamentales. Así pues, el protagonismo del sujeto supone primero su existencia. El Estado se desborda en poder, que si observamos ya es bastante el poder que tiene cuando hablamos de limitación a las libertades. Pero lo que sí es cierto y que no es debatible es que la vida está o no está, por eso no puede ser tolerable la intervención del Estado, ni un error en ello, y la libertad tiene sus grados, y es allí
donde el Estado interviene y hay que observar su actuación frente a los individuos. Esto ha sido todo. Espero le haya generado un efecto reflexivo mis comentarios. Ha sido un placer para mí compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias.